Ya chiquis, vamos a terminar con esta serie de capítulos, por así decirlo, y empezamos por terminar con mi último año y quinto año de la carrera de kinesiología. Este es el año más polémico que yo tengo, por así decirlo, porque realmente pasaron muchísimas cosas. La verdad son tantas cosas que quizás algunas las cuente, a otras me las voy a dejar para mí porque fueron cosas que yo realmente no procesé y todavía no proceso, por así decirlo, aceptarlas. Entonces más o menos voy a ir contándolas de a poco, algunas cositas que viví durante mis internados. Ya, partiendo primero, comenzamos primero como empezó todo, desde que se dieron los temas de los exámenes de grado. En mi universidad los exámenes de grado se dan por sorteo, se da como una cajita, se da un papelito y también se hacen las postulaciones para los internados que uno va a elegir. En este caso nosotros hacemos 3 internados, cada uno vamos 2 meses y medio. Las postulaciones se hacen con todos los antecedentes que tenemos, de vacunas, el registro de nacimiento, todo. Y después se da un listado de los lugares que tienes de opciones de internado y a cuál vas a elegir y por orden de prioridad y a cuál les quieres postular. Esto se hace después de que se hace el sorteo del examen de grado porque por lo general uno elige los lugares a los que va a ir, por así decirlo, dependiendo de la temática que te haya tocado. Nosotros tenemos musculoesquelético, cardio y neuro. Estas 3 especialidades para el examen de grado. El examen de grado es un examen que te hacen donde te evalúan 3 profesores, puede ser hasta 4 dependiendo mucho de qué profesores estén, y te evalúan en un caso. O sea, tú tienes que traer a tu paciente, te pueden conseguir una de ahí mismo o tú lo traes, la mejor opción es traerlo, con alguna patología, le haces la evaluación, lo ingresas y das el pronóstico, los objetivos que vas a tener con eso y el plan de tratamiento. Todo eso lo tienes que hacer en un periodo de tiempo y después tienes que explicar qué es lo que hiciste y los profesores te van a preguntar en base a eso. Eh, Tienes que explicar por qué lo hiciste, en qué te enfocaste y por qué vas a hacer de esta manera y por qué de otra manera no, etcétera. Y bueno, eso se lo voy a explicar más adelante. A mí me tocó en ese momento, porque fue al azar, me tocó músculo esquelético, entonces di prioridad a las áreas que yo quería ir. Entonces mi primer internado, por sí o sí quería ir al hospital. El hospital es uno de los lugares que igual se pelea harto, entonces sí o sí quería ir. Solamente puse el lugar, nunca especifiqué el área del hospital porque eso lo asigna la misma universidad y por los cupos que hay. Luego creo que puse la Teletón y no me acuerdo si había puesto el hogar de menores al que fui la otra vez, pero no me acuerdo específicamente. Partiendo con mi primer internado, la postulación que hice fue para el hospital. Quedé en mi postulación la primera que hice y fue en el área de trauma. Así que yo estaba bastante contenta porque me había tocado en esa zona, en el hospital se ve mucho y tenía muchas ganas de ir, además de que me había tocado en un área que yo manejo y domino no a la perfección, pero sí era algo que realmente me resulta más agradable porque no es algo que me aterre por conocer, sino que es algo que yo ya manejo y quiero aprender más. Así que cuando empezamos, creo que fue en abril si no me equivoco, fuimos con un grupo de compañeras en ese momento, éramos 4. Cada una se iba a una área distinta. En mi caso yo iba a trauma, otra de mis compañeras iba al policlínico, pediatría y a UPCA. Entonces nuestro supervisor nos fue a dejar a cada unidad. A mí me dejaron, por ejemplo, en ese momento, el área de trauma todavía no tenía el cupo para recibirme porque me habían comentado que estaban atrasados con unos internos que tenían de la Santo Tomás, entonces no podían recibirme. Así que la solución fue dejarme en el policlínico junto con mi compañera, que en ese momento estábamos las dos, y me recibieron y estuve a cargo de un kinesiólogo. La primera semana solamente estuve ahí, la verdad me dijeron que solamente iba a estar por esa semana. El kine me dejó a cargo, me dejaba hacer algunas evaluaciones, me hacía preguntas. También, como él estaba viendo otras consultas, me decía, ve qué otro ejercicio puedes hacer, evalúalos, tantea. Yo me sentía recontenta porque realmente era un área que manejaba muy bien, entonces estaba feliz de estar aprendiendo ahí. Eh, Realmente fue súper chistoso porque la primera vez que yo no conocía el sistema del hospital, dan como unas hojitas, dan el nombre del paciente y del kinesiólogo
Y uno tenía que ir a buscar a los pacientes, tenía que ir con la tarjeta, decir el nombre y todo. Como era apoyo nuevo, leí el nombre de mi kinesiólogo en vez del usuario al que tenía que llamar. Y al ingresar, una de las chicas que estaban ahí me dijeron, te equivocaste, ese era el nombre del kine, no, no era el nombre del paciente. Así que como persona que se hace como que no le di importancia, salí de nuevo y dije el nombre del usuario, así como ya no está, siguiente. Todavía esa cuestión fue muy chistosa, todavía me acuerdo y me da mucha risa. Incluso cuando llegué a mi casa les conté y se mataron de la risa. Luego de eso estuvieron haciéndome varias preguntas, como les dije, estuve una semana, ya terminé el proceso y me habían avisado que en trauma todavía no estaba disponible mi cupo. Entonces ahí estaban evaluando qué hacer hasta que me hablaron por celular, obviamente me llamaron y me dijeron que una de mis compañeras había tenido licencia en una de las áreas, que era pediatría, y que si yo podía ir a ese lugar, ya que como el área de trauma no estaba lista, que fuera a pediatría para que pudiera cubrir ya ese cupo, porque no sabían cuándo iba a regresar mi compañera. Yo les dije que sí, que no tenía ningún problema porque realmente era el área respiratoria, era una área que no manejo absolutamente nada, literalmente, porque yo les digo, yo por mucho tiempo estuve con una kine que me enseñó mucho del área musculoesquelética y respiratorio, vi casi nada. Entonces me fui para la pediatría para poder aprender. Cuando llegué quedé a cargo de una kinesióloga que ya se veía casi los 3 pisos que tiene pediatría en ese momento, porque cuando yo llegué fue como en el pic de las patologías respiratorias. El BRS, metaneumovirus, neumonias, de todo, estaban en el pic. Literalmente yo llegué en el punto más, como me decía un kinesiólogo, llegaste en el momento justo para aprender y ver todo. Así que realmente fue un mes caótico. Meses, para así decirlo, fue un mes, 2 meses y medio. Al llegar a pediatría me empezaron a mostrar todos los lugares, lo que iba a hacer y todo, me mostraron todas las áreas. Acá hay una parte que voy a contar. Yo desde que llegué primer día ya me habían dicho que mi nivel estaba muy bajo para estar en donde estaba. Esa fue una de las palabras que realmente me marcó bastante en ese momento y que me tenía que poner a estudiar. Me entregaron los materiales, las guías que tenía que leer, me indicaron en realidad, yo tuve que buscarlas y me entregaron algunos materiales también. Luego de eso se me dejó a cargo de una sala, que era el área de la NEAS, que está en el hospital, que es de los niños con necesidades especiales. Ahí yo empecé a aprender la primera vez, que eran las movilizaciones activas y pasivas. En ese momento yo le hacía movilizaciones pasivas, que son movimientos más que nada a niños que tenían, por ejemplo, parálisis cerebral. En ese momento yo me encargaba de eso. Me encargaba del área respiratoria, que eran las aspiraciones y las KTR. Cuando yo llegué también hubo ese problema de que yo les dije que no sabía hacer KTR. No era porque yo no quisiera, sino porque lamentablemente ese ramo fue corto y lamentablemente lo tuve en pandemia. Así que nunca había hecho KTR a un niño y no sabía cómo se hacía. Sabía hacerlo en adulto porque lo hice con mis compañeros en práctica, pero no sabía cómo era hacerlo en un niño. Eso también generó mucha molestia, por así decirlo, cuando yo llegué y no me creían. Bueno, llegó mi tutor, les comprobó lo que le estaba diciendo y realmente ahí fue cuando me dijeron ya, es verdad. Uno de los kines que estaba ahí me enseñó a hacer KTR, gracias a él aprendí, me enseñó las técnicas que tenía que hacerlo, cómo tenía que hacerlo y me enfocaba mucho en la respiración. No era muy distinto, pero sí obviamente es muy distinta la anatomía de un adulto o de un niño, entonces habría que tener ojo con eso. Sobre todo en el área donde yo estaba era más complicado todavía. Luego de eso empecé a hacer yo la KTR por sí sola, aprendí harto. Las aspiraciones de secreciones también, de a poquito me fueron dejando tantear en ese lugar. Estudiaba para poder hacerlo porque realmente igual ahí también había un tema con respecto al espacio que tiene cada usuario. Por ejemplo, cada usuario tiene su área y es la contaminación cruzada, no se pueden tocar. Yo estaba con un paciente con los implementos de protección que tenía y yo solamente podía estar en esa zona. No podía dejarme fonendo en otro lado, que fueron los errores que principalmente cometí y realmente me cortaban la cabeza si cometía esos errores. Y de a poco yo me di cuenta y era, tú estás en esa zona y te quedas ahí, no te puedes mover. Y era todo un procedimiento para que yo terminara de hacer eso
tenía que sacarme el implemento, tenía que entrar con guantes a sacar el fonendo y limpiarlo con alcohol entero. Y tenía que ponerme guantes para hacer eso. O sea, todo era un procedimiento completo antes de pasar a la siguiente persona. Era bien estricta en ese sentido. La quine con la que estaba me tuvo así con eso. De a poquito también fui agarrando confianza con respecto a los movimientos. También me estaban corrigiendo varias cosas. Entre las cosas que tenía que hacerlo, como era el orden. Tenía que darle enfoque a lo respiratorio y después a la movilización. Estuve bastante tiempo en esa zona hasta que cuando mi kine faltaba o por ende motivo no estaba, me dejaban a cargo de otros kinesiólogos y también ellos me dejaban ir a ayudarlos a otras salas. A veces me decían si quería ir a otras salas. Por ejemplo, cada kine tenía su salita con una cierta cantidad de niños y yo iba y ayudaba. Esa era la parte que más me encantaba porque realmente salía de donde estaba e iba a practicar con la gente, ya que igual aprendí bastante y de a poquito hacía las evoluciones, me encargaba de eso. Y todo era obviamente supervisado. Ellos me estaban observando cada vez que lo hacía y me preguntaban qué hice. De a poquito eso también me ayudó. También con otros kinesiólogos. Una me llevó a psiquiatría. Fue la primera vez que me llevaron y me llevaron 2 veces. Incluso tuve la oportunidad de hacer rehabilitación a una usuaria. De a poquito fui conociendo esas áreas. También tuve la oportunidad después con otras kines de ir a neonatología, que también le hacían kine, le hacían la parte de las KTR para obtener también muestra del virus que ellos tenían cuando estaban sobre todo en cuidados intensivos. También tuve la oportunidad de ir, la verdad es que un mundo totalmente distinto, hay un área muy linda. Ahí conocí que habían usuarios que estaban donde están los naneas que salían de ahí y eran derivados, entonces muchos se conocían, entonces nada, era realmente espectacular. Me llega, es bacán el área que puede abarcar la kinesiología. Eso más que nada, también empecé, como les digo, de a poquito me empezaron a sacar, me empezaron a hacer preguntas, había un kinesiólogo que me pasaba mucho material para poder estudiar, y entonces lo bueno de él es que cuando estaba a cargo de él, me decía, ¿te leíste el paper? Ya, te voy a explicar para que entiendas bien, porque realmente en teórico me costaba mucho entenderlo, pero cuando me mostraba en la práctica lo que era, un 7, ahí quedaba súper clara de todo. Otro kinesiólogo me enseñó a hacer las evoluciones como corresponde, la toma de muestras también me empezaban a dejar, la toma de IFIS, eh, bastante. Realmente en ese momento estaba lleno. Incluso una vez me dejaron yo en una sala completa hacerme cargo, obviamente supervisada siempre. Y nada, aprendí muchísimo en ese internado. Como les digo, igual pasé por momentos, voy a ser sincera, pasé momentos muy feos en ese lugar. Por parte del grupo de la enfermera, de todas las personas que están ahí, créanme que fueron un 7. Me ayudaban mucho. Ocurrieron algunas cosas que realmente todavía sospecho realmente qué pasó en ese momento. Pero dentro de todo, las enfermeras me ayudaron mucho, me enseñaron harto. Habían unas niñas que igual cuidaban la salita, que eran TEN si no me equivoco. Y yo les ayudaba, realmente cuando había que hacer cambio y todo, ellas me decían que tenían que hacer los cambios, bañarlo. Yo ayudé incluso una vez a cambiar la sábana y todo de unos niñitos que estaban. Entonces yo hacía toda la pega completa. A mí nunca me molestó, todo lo contrario, me gustaba ayudar y aprender. Dentro de todas las cosas que yo viví, igual viví situaciones bien complejas donde habían, por ejemplo, que tenía que prestar atención a algunas cosas, tenía que estar atenta a las evoluciones y entregas que hacían los usuarios. Dentro de todo, con respecto a mis evaluaciones, la verdad cuando les tenía que evaluar sinceramente no me iba muy bien. Me costaba mucho contestar las preguntas que me hacían. Dentro de mi desempeño siento que se saqué el máximo provecho, y una de las cosas que realmente hice en este internado que yo realmente no lo tomé en cuenta fue que yo me dediqué más a aprender todo lo que hacía, a hacer, por ejemplo, como les digo, movilizaciones, KTR, todo, más que dedicarme a estudiar como debería. Entonces igual esos fueron los sentimientos encontrados que yo tuve con respecto al entrenado. Siento que podía haberlo hecho mucho mejor. Pero realmente, como les digo, hay situaciones que yo viví que, como les digo, se los voy a contar más adelante. Ahora no me atrevo todavía porque realmente hay personas que saben lo que viví y no fue bueno. Pero igual hago mi media culpa, por así decirlo, de que yo igual podía haber hecho las cosas diferentes.
pero a la vez siento que no estaba mentalmente bien para poder afrontar todo. Porque habían cosas que viví, por ejemplo, una de las situaciones que realmente fueron las que ya me tiraron al borde fue que cuando tuve que hacer mi presentación de caso clínico, mi caso clínico nunca lo pude mostrar con cierta confianza por varios motivos. Y dentro de eso también es que había uno de mis usuarios de la sala que justamente falleció. Yo en esa sala tenía 5 usuarios, dentro de esa sala fallecieron 2 en el periodo que yo estuve. Uno falleció afuera cuando se lo llevaron y otro falleció en el mismo día que tenía que ser mi internado, además de una que se complicó y tuvieron que llevarla también a cuidado intensivo. Yo tenía que seguir mi trabajo, pero realmente era fuerte estar yo haciendo mientras tanto la rehabilitación, mientras por el otro lado estaban en las mismas salas la familia triste porque había fallecido uno de los usuarios. Yo me llevaba muy bien con la mamá, la saludaba todos los días y todo, y era súper fuerte todo lo que estaba viviendo en ese momento. Para mayor remate, ese mismo día perdí la voz, no podía hablar bien, realmente incluso la estaba apenas recuperando. Y cuando tuve que presentar mi caso clínico, sinceramente, mentalmente no estaba bien. No tenía como... No estaba mentalmente bien para hacerlo. Incluso todavía me cuesta hablar de ese momento. Es que, como les digo, fueron muchas cosas que viví que todavía me marcan hasta el día de hoy. El caso clínico no lo presenté como corresponde. La verdad que yo también, como lo mismo lo digo, reconozco que ese internado no lo preparé como correspondía. No pude demostrar lo que sabía, había muchas cosas que yo estudiaba, que podía repasar, llegaba la hora de evaluarme y no había nada, no había caso. Bueno, nada más que decir, ese internado lo reprobé, no fue como corresponde, me evaluaron por todo, no había caso. Dentro de las evaluaciones que se me hicieron, no la hice como correspondía, me puse nerviosa, el caso clínico no estaba bien hecho, entonces entre todas esas cosas. Y también les digo, durante mi presentación pasaron también otras cosas, entonces no había mucho que hacer. Ese internado igual fue algo complejo porque realmente no fue que lo reprobé, sino que hubo, no sé qué pasó, pero hasta el día de hoy incluso todavía no sé qué habrá pasado. Ese internado se me había dicho que yo reprobé, fui testigo cuando me dijeron que lo reprobé. A las horas me habían hablado diciéndome que no, que mi internado no estaba reprobado. Todavía tengo el chat guardado, así que yo fui sinceramente, yo había aceptado que lo había reprobado, sinceramente no lo hice bien, lo acepto. Igual fui a hacer las consultas como corresponde para saber qué pasaba. Y lo hice con mi jefe de carrera. No, mentira, no fue mi jefe de carrera, fue mi supervisor, el principal. Le conté todo. Entre comillas, no le conté casi todo lo que viví. Fue como más que nada lo que yo sentí que... Siéndole sincera, no sentí que recibí el apoyo que quería yo recibir para poder haber hecho bien mi internado. Sé que no lo hice bien, pero sentía que no había sentido ese apoyo o eso de que te alienten a continuar con lo que estás haciendo. Y como les digo, un montón de cosas más que todavía no quiero hablar porque realmente fueron muy fuertes para mí. Y bueno, lo único bueno fue que me dijo ya que lo sentí y todo, pero que me dijo que me iba a analizar ese tema de realmente si lo aprobé o no lo aprobé ese internado. Luego de eso me enteré chistosamente de que tenía que hacer un internado en un centro kinésico que me tocaba. Incluso después, bueno, después de eso obviamente como ya el internado al final quedó reprobado, no había nada más que hacer, nunca se supo si realmente lo aprobé o reprobé. Al final quedó como reprobado, a mí ya me daba exactamente lo mismo, como les digo, de todas las cosas que había pasado, realmente quería olvidarme de ese tema. Y yo creo que ellos también, así que... Así que bueno, la opción que me dio igual la universidad fue que yo podía elegir el internado, el último que iba a ser, el cuarto, en donde yo quisiera. Así que eso me dejaba más tranquila. El segundo internado fue bastante chistoso porque cuando me dieron la opción de hacerlo, no, en realidad cuando me di... El segundo internado cuando me dijeron dónde tenía que ir, yo no procesé en realidad que iba a ser en Hospicio, yo dije ya, es en Iquique. Era un centro kinésico, musculoesquelético, por lo menos iba a estar más tranquila porque iba a ser un área que, como les digo, que yo domino bien.
Después una compañera me dice que, te tocó en hospicio. Y yo, no, le dije, no quería. En realidad no es que no me complicaba subir porque nunca lo había hecho. En realidad me costaba subir sola todavía, nunca lo había hecho, por eso. Fui a hablar con mi profe, le dije que si podía plantearme la posibilidad de buscar un internado acá en Iquique. No mucha distancia igual, pero como les digo, cuando uno no hace esas cosas nunca va a experimentarlo. Me dijo que no se podía, que ya estaba todo listo y dije, ya, bueno. Le dije a mis papás, empecé a probar de a poco subiendo yo sola, en ese momento estaba con auto, entonces era, tenía que ir probando, tanteando y todo, y yo de a poquito también empecé a ganar confianza para subir. La primera semana nos devolvieron para la casa en ese internado, fue en el Vital el que yo hice, porque nos dijeron ya, tienen una semana completa, porque también pasó lo mismo, estaban con unos internos que estaban recién terminando, y para que todos pudiéramos también aprender bien, porque igual son 3 usuarios por hora, entonces cada uno tenía su usuario, nos mandaron a estudiar esa primera semana sobre la fisioterapia, porque igual en ese Vital Kinesics se especializaba mucho en fisioterapia, en magnetoterapia, punción seca, tenían un montón de máquinas que había que saber para qué servían. La verdad lo encontraba igual bacán porque aprendí mucho de máquinas en ese momento, de todo, porque eran caleta y todas servían. Entonces me puse a estudiar una semana, estuve bastante relajada, traté igual de recuperarme todo lo que pasé y todo. Entonces ya después de la semana partimos con el segundo internado. También estuve 2 meses y medio. Este internado diría que me fue muy bien. La verdad, de a poquito empecé a agarrar confianza, me empecé a manejar con pacientes. Siempre todo, obviamente, como les digo, todo supervisado. También aproveché de conocer a uno de mis colegas actualmente que conozco, que todavía tenemos el mismo grupo. Fue bacán todo el apoyo, me enseñaron harto, me tuvieron harta paciencia. Igual aproveché también de aplicar todos los conocimientos que tenía y que me dejaron. Entonces me fue muy bien. La verdad que igual me decían que estaba súper bien. De nivel estaba muy bien, en realidad, como les digo. Este internado fue todo lo contrario al primero. Me dijeron que estaba muy bien, que sabía harto. Me dejaron incluso ver casos respiratorios, como les digo, porque me manejaba muy bien. Este internado también, como les digo, fue complejo. Por el hecho de que justo cuando tenía que presentar mi caso, yo empecé a prepararlo un mes antes. Justo ese mes pasó lo de mi perrita, que fue cuando ella falleció. Como les digo, no estaba mentalmente bien todavía y, y obviamente con todo lo que viví, con todo lo que pasó, al final quedé deshecha, incluso yo creo que desapareció una semana completa y todavía me afecta. Me afectan estas cosas. Quedé muy mal. Como lo mismo, no pude presentar bien mi caso de nuevamente. Cuando presenté el caso, obviamente, el mismo día me dijeron la nota. No me fue bien tampoco. Yo ya estaba en mi cabeza que yo ya iba a hacer otro internado más. Realmente con todo lo que estaba viviendo ya a esta altura me da exactamente lo mismo. Incluso por un punto pensé que realmente tendría que botar la carrera porque no estaba rindiendo bien. No me estaba yendo como yo quería. Realmente fue como el año que uno espera que te vaya bien y al final es todo lo contrario, te va mal en todo. Te pasan muchas cosas. Por suerte me salvó mi buen desempeño. Como les digo, destaqué mucho en ese segundo internado. Lo hice muy bien, entonces eso me ayudó con la nota del caso y pasé. Me fue bien, en realidad la nota no fue mala, porque como les digo, mi desempeño fue demasiado bueno y eso me ayudó. El caso clínico ya estaba botado, fue malísimo, pero mi desempeño me ayudó y me hizo pasar. Lo mismo, deshecha de nuevo, no sabía cómo recuperarme, sinceramente era ni idea cómo sé que incluso todavía me planteo de todas las cosas que viví, cómo saqué la carrera adelante. Como les digo, igual gracias al apoyo que tengo de mis amigos, de mi familia, eso me ayudó harto. Luego viene el tercer internado. El internado en el hogar de menores. Por lo menos este internado fue uno de los que realmente fue ni bueno ni malo.
pero sí me ayuda en un lado a recuperarme emocionalmente bien. Por lo menos me estabilizó de todo lo malo que estaba viviendo. Yo llegué a ese lugar, ya habían 2 internas también, éramos 3 en total cuando yo llegué. Se supone que iba a estar yo solamente, incluso íbamos a ser 4, pero cuando vieron que eran 3 dijeron no, que sacaran una, y yo quedé. Cuando yo llegué, igual llegué bastante perdida ese internado porque las 2 internas que habían llevaban bastante tiempo. Entonces en esa parte igual estaba bien desorientada en el sentido de que qué podía hacer yo. Ellas ya tenían su rutina, por así decirlo. Sabían lo que tenían que hacer, yo no sabía. De a poquito empecé a agarrar confianza. Realmente el mundo ahí de los hogares de menores eran puros bebés. Bebés, niños de todas las edades. Entonces aprendí mucho de la estimulación temprana y de los hitos motores de los niños. La verdad es que eso me dediqué a estudiar harto. Y también el área respiratorio también se ve mucho ahí, no como en el hospital obviamente. Pero se me hizo bastante fácil porque yo gracias al hospital, uno de los beneficios que tuve, que agradezco harto, fue que desarrollé mucho el oído. Antes no lo hacía, pero después me di cuenta que puedo reconocer perfectamente los sonidos que puedo escuchar a través del fonendo. Entonces eso me ayudaba mucho. El área respiratoria solamente evaluación y KTR, simple. De estimulación de los hitos, aprendía de a poco, entonces lo bacán porque tienes niños de todas las edades y yo gracias a un librito que me habían dado al hospital, que fuera hacia una de las kines que estaba en ese momento, que me dio para poder estudiar los hitos motores y la estimulación temprana, iba estudiando y aplicándoselo a los niños, entonces era lo más bacán porque aprendí mucho. Incluso así estuve en un periodo de tiempo, le hacíamos actividad a los niños. Y cuando terminé el internado hice mi caso clínico. En realidad fue más que nada de los hitos motores, me tocó entre los 3 a 6 meses. Incluso son a los bebés que tenían para la demostración porque hicimos como una ocasión a las tías. Y por primera vez que me dicen que les gustó mi caso clínico, fue un área bonita. Igual me dio pena porque no iba a ver más a esos niñitos. Ya después ya ahí no iba a volver más. Y me gustaba, aprendí realmente, nunca había cuidado a niños, darles de comer, nunca había hecho nada de esas cosas. Entonces era algo que es un área que realmente aprendí mucho. Las tías igual eran muy, muy amorosas. Aprendí a cambiar pañales también, aprendí muchas cosas. Realmente son cosas que no son aparte, pero uno aprende porque realmente uno ayuda. Yo igual trataba de ayudar lo más que podía. Igual me desorientaba, como les digo, porque hay cosas que puedo y no puedo hacer, entonces ahí iba tanteando. También cuando llegaron los bebés también doné un poquito de ropa también de una conocida que yo tenía para el hogar, para que los niñitos tuvieran. Veía cuando aprendían a caminar, cómo estimularlos, todo lo que me daba terror con los niños, como les digo, que como son bebés o son niños, están aprendiendo, explorando, se pasan cayendo, entonces para mí me daba nervios. Les juro que esa era la peor parte porque era como, oh, les puede pasar algo y le pasaba, porque ¿cachai? Que se caen, uno se da cuenta. Yo a veces estaba de la nada, que caían y como uno no los ve, yo no me daba ni cuenta en realidad porque todo pasaba muy rápido. Y era así, yo quedaba, oh, ¿qué pasó? No sabía qué hacer y todo. Pero dentro de todo este internado fue uno de los que más, por así decirlo, me estabilicé bien emocionalmente. De todo, les digo, de todas las cosas que viví, pasé, me ayudó a estar estable y estar relajada. Después de eso, viene el cuarto interno. Acá una de las buenas noticias que tuve fue que en el segundo internado en el que viví, en el Vital Kinesi, como les digo, mi desempeño fue muy bueno y me estaban solicitando los de allá, me estaban solicitando nuevamente para que fuera. Incluso hablaron con mi supervisor, obviamente el de arriba, que si podía yo ir a hacer mi internado allá, sí o sí. Y yo les dije que sí, porque igual yo ya había propuesto ir a hacerlo allá, porque como era mi área musculoesquelético, quería ir directamente allá. Porque allá en el Vital lo bueno es que te dejan igual estar con pacientes, las armas de plan de tratamiento, lo que vas a hacer, obviamente todo supervisado. Pero yo aprendí ahí mucho a sacar la personalidad para tratar con usuarios, de que tú ya te haces cargo de un plan de tratamiento y qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a lograr. Entonces todas esas cosas eran bacanas ahí arriba y aprendí mucho. Entonces mi cuarto internado fue ahí arriba. Este cuarto internado fueron de 2 meses y fue el mejor internado que tuve. Realmente me recuperé emocionalmente bien, entre comillas, todavía me afecta, cachen que todavía me afectan las cosas que comento. Me pude estabilizar para poder seguir adelante en realidad, porque como les digo,
de todas las cosas que viví, realmente era muy difícil para mí continuar la carrera. Pero gracias a agradezco tener esa fortaleza de poder seguir y el apoyo, principalmente porque me ayudaron mucho algunas personas que estuvieron a mi lado en ese momento y que me ayudaron, que fueron como las salvadores que tuve en ese momento si no hubiera dejado todo botado en ese mismo momento. El cuarto internado, como les digo, fue el mejor de todos porque tuve el mejor desempeño. Fue mucho mejor que el segundo porque, saben, en el cuarto internado todos los usuarios que yo tenía estaban bien. No había ni un solo usuario que estuviera mal. Entonces para mí eso ya era estar orgullosa. Todos estaban bien. Yo creo que estaba como en mi racha. Porque estaban todos bien. Realmente todos estaban contentos conmigo. Estaba bien, estaba evolucionando. Me celebraron el cumpleaños de allá arriba. Entonces yo estaba así como feliz. Estaba contenta. Aproveché de recuperarme, de ganar la confianza que necesitaba. Me estaban preparando incluso ahí mismo para mi caso clínico, el que estaba llevando. Me hicieron repasar y todo. Fue realmente el mejor internado que tuve, lejos por lejos. En mi caso clínico me tocó más que no de fisioterapia porque me estaban enseñando también a ver cámara hiperbárica. Esa también fue otro plus que tuve que me enseñaron, que era las cámaras hiperbáricas, me dejaban a cargo también de eso. Y me hicieron hacer presentación de eso, de todos los beneficios, de los pros y contras, etc. Más o menos me fue en el caso, no les voy a mentir, no es que fuera malo, pero sí faltó más cosas, porque realmente yo busqué mucha información de la cámara hiperbárica y no había mucho estudio, incluso había unos estudios que estaban comprobados, pero eran como de, por así decirlo, los estudios que estaban no estaban muy bien hechos porque eran en base a muy poca cantidad de personas y no tenían como las pruebas para comprobar la cámara hiperbárica sí o sí efectiva. Entonces ahí estaba como entre tengo los videos que podía poner para presentar en el caso. Pero dentro de todo mi desempeño fue el mejor. Realmente incluso también me felicitaron, me dijeron que no, realmente este fue lo mejor que has hecho. Así que yo estaba muy feliz porque realmente la evolución que tuve, incluso ya me lo recalcaron, la evolución que tuve desde mi segundo internado a como llegué ahora está muy bien. Luego terminando mis cuarto internado, me llamaron o me avisaron que tenía que dar mi caso clínico, ya prepararlo. Para mi examen de grado, mejor dicho. Lo normal es un mes de preparación para tu examen de grado. Me dieron 2 semanas. Les juro que yo estaba de vacaciones porque me fui a descansar un ratito para alejarme un poco de todo. En ese momento fue para descansar. Y me avisaron en mis vacaciones que me dieron 2 semanas para prepararme. Me juro que encima estaba en pánico porque yo estaba en Santiago. Dije, conchale Lora, ¿qué voy a hacer? Tengo que preparar mi examen de grado, no tengo nada. Entré como en una ansiedad así como fuerte porque no sabía qué hacer. Pero después me dijeron, no, cálmate, disfruta un ratito, relájate. Porque, bueno, estaba con mi colega en ese momento y él me decía que es lo mismo que he hecho todo el resto de internado. La verdad, yo debía estar hasta lista. Porque sinceramente yo llevaba todo un año completo trabajando, literalmente. Entonces lo que iba a hacer ahora no era ni más ni menos de lo que ya he hecho. Entonces realmente eso me tranquilizó bastante. Y era verdad porque en realidad lo único que tenía que hacer era estudiar. Incluso tengo los videos de cómo iba estudiando. Eso fue bastante bonito porque realmente me dediqué a grabar parte por parte del estudio que iba haciendo para mi examen, para poder motivarme y tener contenido también. Por si quieren ir a verlo, está en mi canal. Y llegó el gran día. En ese momento yo lo que fui a la segura en realidad fue que elegí una epicondilitis. Principalmente era porque no era que a mí me costara una patología lo que tenía que hacer, porque yo realmente a mí me evaluaron de distintas patologías y estaba bien. A mí mi mayor problema eran los nervios y la ansiedad que yo tengo. Yo ya les comenté anteriormente que yo estaba muy nerviosa con todo, cuando me cuestionaban y todo, y quedaron varias cosas, como les digo, de mis internados anteriores donde me cuestionaron muchas cosas. Quedé con muchas crisis de ansiedad en ese momento por todo lo que viví, que era lo que más me preocupaba a la hora de hacer mi examen de grado, que me quedaba en blanco. A pesar de que cada vez que a mí me evaluaban para hacer las cosas, yo sabía, yo contestaba. Pero obviamente hacerlo en frente de personas que te estaban evaluando era distinto.
Así que ahí se encargaron exclusivamente. Yo también durante esas 2 semanas me encargué de subir auspicio porque el Vital obviamente me recibió de buena manera para poder practicar allá arriba. Me tenían preparado justamente pacientes con epicondilitis, me iban haciendo preguntas. El mismo profe que estaba ahí me hacía como una simulación de cómo iba a ser mi examen de grado, porque él es de la misma línea del profe que me iba a hacer mi examen de grado. Así que me prepararon muy bien. Practicaba todos los días, literalmente solamente practicaba. Pero practicaba con distintas patologías. Además de eso, era para que bajara realmente los nervios, porque realmente la ansiedad que sentía en ese momento era mucha la presión que sentía. No por falta de conocimiento, porque conocimiento tenía mucho, pero era por todo lo que viví, por lo que pasé. Entonces practiqué esas 2 semanas exclusivamente estudio, práctica, hasta que llegó mi examen de grado. La verdad es que me ayudó mucho. Sinceramente ese día no estaba ni nerviosa ni tan asustada. La verdad sabía todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía que responder. Y cuando tuve que presentar, hice la evaluación y todo, los profes realmente no estaban pendientes de lo que yo estaba haciendo, sino cómo iban a hacer las preguntas, que será lo importante. Me preguntaron por mi plan de tratamiento, me preguntaron algunas escalas que podía hacer, por qué pasaba esto, por qué esto otro, por qué esta evaluación sí, por qué esta evaluación no. Contesté súper bien, la verdad, me sentía cómoda, me sentía segura, que eso era lo bueno. Y la probé. Realmente igual fue esa sensación de que a pesar de todo sentía que podía haberlo mucho y lo pude haber hecho mucho mejor. Como les digo, realmente el mayor problema nunca fue el conocimiento, sino la ansiedad que yo sufría cada vez que alguien me preguntaba algo. Y como les digo, fueron cosas que pasaron, que todo lo que viví fue lo que me disminuyó esa seguridad que tenía antes de entrar, de todo lo que empecé a cómo terminé. Pero lo probé, estaba contenta, estaba mi familia afuera. Oficialmente soy kinesióloga, oficialmente ya estoy lista ya. Ay, verdad, se me había olvidado totalmente mi tesis. También fue otro problema que tuve yo también, que fue, como les digo, la tesis también se va haciendo a la par con los internados. Y yo estaba con los 4 internados y mis otras compañeras, una estaba recién empezando y otra estaba recién igual, estaba terminándolo, disculpen. Ella estaba como terminando porque yo me atrasé uno y ella iba bien y otra compañera igual. Ahí también hago mea culpa porque realmente no hice como corresponde, o sea, no estaba muy pendiente de la tesis. La verdad es que con todas las cosas que estaba pasando no lo justifico todo obviamente, pero se me había olvidado totalmente mis responsabilidades con la tesis, que realmente obviamente eso enoja a cualquiera. Yo acepté las cosas y me puse empeño en eso, en la tesis. Lo bueno es que la aprobamos también. Como les digo, también pasaron otras cosas como realmente podía haberlo hecho mejor, no debía haber dejado las cosas botadas, pero ya pasó ya. De todas maneras lo aprobamos. Estaba súper orgullosa de las niñas también que estuvieron conmigo. Me tuvieron harta paciencia porque estaba por ahí, por allá, con todo lo que viví, con todas las cosas que pasé. Entonces, realmente estoy feliz como les digo, podía haberlo hecho mejor, pero salí adelante de todo y me fue muy bien. Entonces, finalmente fui kinesióloga. Y eso, chiquillos, como les digo, les resumí lo mejor posible, la verdad, como lo que pude, porque realmente fue un año caótico. Fue un año que viví demasiadas cosas, muchas, y donde experimenté lo que es llegar a un lugar donde yo realmente siento que voy a estar segura de lo que siento, de lo que puedo hacer, y sentir después que no sé nada, que me pánico que me pregunten. Perder a alguien durante mis internados también, todo lo que viví. Pero lo bueno es que ahora, tampoco, como les digo, todavía estoy, como le ven, todavía me cuesta hablar de ese año. Por eso que el 5.º año incluso estoy grabando de noche, por lo mismo, porque es algo que me quiero tomar el tiempo de contar las cosas como pasaron y como yo siento que podía haber hecho algunas cosas mejor y que no. Eso, espero que le haya gustado a las personas, que le hayan servido mi experiencia y todo. Cualquier duda, consulta me la dejan nomás. Y nos vemos en los próximos videos, que van a ser vlogs. Entre otras cositas, otra idea que me están dejando de contenido, así que muchas gracias.
Y nos vemos y tengan una linda noche porque lo estoy grabando de noche.